Buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien. Me presento, mi nombre es Octavio Caldera, soy director de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Mutual de Seguridad y queremos darle la más cordial bienvenida a este nuevo evento digital que nos reúne en torno a la Ley 21.342 y que establece el protocolo de seguridad sanitario laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo en el marco de la alerta sanitaria decretada con ocasión de la pandemia y del COVID-19 que estamos teniendo hoy día en el país. A continuación me permito entregarle algunas indicaciones de seguridad generales para la correcta realización de este evento. Como es habitual, les solicitamos por favor que mantengan sus micrófonos silenciados y así evitamos algún tipo de inconveniente en la transmisión. Además, los invito a seguir los consejos que nos entregaron nuestros embajadores de acción al comienzo de esta jornada. Sin más preámbulos, les presentaré a los invitados, a nuestros invitados, a los expertos en la materia que tenemos durante esta jornada. Con nosotros primero va a estar Cecilia Castillo, abogada de la Gerencia de Asuntos Legales de Mutual de Seguridad. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Gracias por Hola Octavio. acompañarnos. Hola Octavio, muy buenos días a ti, a todos y muchas gracias por la invitación a participar en esta importante actividad. Gracias Cecilia. También nos acompaña Víctor Cantillana, él es subgerente de Seguridad Ocupacional de Mutual de Seguridad. Buenos días Víctor, ¿cómo estás? Hola Octavio, muy buenos días a todos y todas, y muchas gracias de antemano por sumarse a este evento para interiorizarse sobre lo que está pasando en este nuevo contexto normativo, así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti Víctor. Bueno, reiterarles la bienvenida, reiterarles las gracias por aceptar la invitación a este webinar, a esta jornada. Pretendemos entregar la mayor cantidad de información posible. Sabemos que nuestras empresas, sobre todo las empresas del segmento más pequeño, las empresas PYME, necesitan este tipo de información y por lo tanto les reiteramos el agradecimiento y el espacio para participar en este webinar y al mismo tiempo a las empresas que están conectadas hoy día con nosotros. Ya presentados nuestros invitados, vamos a comenzar. Va a dar inicio a esta jornada nuestra abogada Cecilia Castillo. Sí, reiterarles que las preguntas que nos quieran hacer las pueden dejar a través del chat y las vamos a ir respondiendo una vez finalizada la jornada y las dos presentaciones. ¿Ya? Así que, Cecilia, el micrófono es tuyo, la pantalla es tuya. Bienvenida, gracias. Perfecto, muchas gracias Octavio, de nuevo. Bienvenidos todos y todas a esta actividad. Y lo que vamos a hacer hoy, efectivamente, es hablar sobre esta ley, la 21.342, que regula el retorno gradual y seguro al trabajo. Esta norma, como muchos de ustedes a esta altura ya conocen, se publicó en el Diario Oficial el pasado 1 de junio y dice relación justamente con establecer acciones. ¿Cuáles son las acciones que tiene que cumplir el empleador para llevar a cabo el trabajo presencial o mantener ese trabajo presencial? De eso se trata esta norma, una norma protectora respecto a los trabajadores que realizan trabajo presencial. La vigencia de esta ley, tal como se señala, es desde el 1 de junio hasta que fue la fecha de publicación, hasta que esté presente, hasta que esté vigente la alerta sanitaria. Por el momento la alerta sanitaria está el 30 de septiembre, pero podría eventualmente prorrogarse de acuerdo a la situación de la pandemia que estemos viviendo. Antes de comenzar a hablar de los grandes pilares en los que se asienta esta legislación, primeramente dejar en claro que todo lo que señala esta ley, en lo que dice relación con el seguro, este seguro que vamos a mencionar, que va a cubrir hospitalización, rehabilitación y fallecimiento de COVID, no tiene ninguna injerencia, no tiene ninguna vinculación con la cobertura que Mutual presta respecto de los siniestros laborales, incluyendo la enfermedad profesional y por supuesto incluyendo el COVID cuando se califica como enfermedad profesional. Vamos a ver cuál es el contexto de ese seguro en su minuto. Vamos a avanzar entonces con estos 4 pilares que se conforma esta ley, que esta ley busca esta protección a los trabajadores en este contexto presencial, y para eso la ley establece 4 focos. 4 focos, los primeros 3, que es los que vamos a hablar a continuación, son de cargo, son obligación del empleador. El primer foco es aplicar el trabajo a distancia o teletrabajo en los grupos de trabajadores que se indican, que luego lo vamos a analizar.
El segundo es que el empleador instaure este protocolo de seguridad sanitaria laboral de COVID-19 en los centros de trabajo. Y el tercer foco, también de cargo del empleador, es que el empleador contrate el seguro individual obligatorio de salud COVID-19, que vamos a ver que va a cubrir justamente la cobertura de hospitalización y rehabilitación en el ámbito de la salud común. El cuarto pilar en el que se asienta esta ley es todo lo que dice relación con la cobertura de las licencias médicas comunes. Es decir, ustedes saben que la ley 16.744 no tiene las llamadas carencias que sí tienen las licencias médicas en el sistema común, las licencias médicas menores a 11 días. Entonces, esta ley viene a eliminar esa denominada carencia de 3 días en licencias médicas menores a 11 días en aquellas vinculadas a COVID. Y además establece de forma clara y expresa que los trabajadores que estén en uso de licencias médicas preventivas, como puede ser un trabajador que está con una licencia médica por un contacto estrecho, así tipificado por la autoridad sanitaria, tiene los mismos derechos, es decir, tiene que guardar reposo, etcétera, tiene los mismos derechos que un trabajador al que se le extendió una licencia médica por presentar incapacidad temporal para el trabajo, es decir, porque tenga efectivamente una patología, un accidente, una lesión, etc. De las primeras 3 obligaciones, de los primeros 3 focos que tiene este seguro, que dijimos que son de cargo del empleador, el pasado 23 de junio la Dirección del Trabajo emitió el dictamen 1702-021, que va a dar luces, va a interpretar, va a fijar la doctrina que tiene la Dirección del Trabajo respecto a esta ley. Recordemos que la Dirección del Trabajo es la única que puede interpretar la normativa laboral, y eso es lo que va a hacer respecto de estos puntos que ahora vamos a analizar a continuación. Y respecto de la instauración del protocolo de seguridad sanitaria laboral COVID-19, que es lo que realmente nos compete a nosotros como organismo administrador del seguro de la ley 1744, la Superintendencia de Seguridad Social emitió una circular que también la voy a mencionar, pero que se va a explayar Víctor Cantillana por ser temas netamente de prevención de riesgos laborales, de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a avanzar entonces con la primera de las obligaciones que tiene el empleador, que es instaurar el trabajo de distancia o teletrabajo en ciertos casos. ¿Cuáles son esos casos? La ley establece distintos grupos de trabajadores a los cuales se les va a se los dispone en esta situación de que puedan acceder al trabajo a distancia o teletrabajo bajo ciertas condiciones, ¿sí? Bajo ciertos parámetros, bajo ciertas condiciones que les vamos a analizar a continuación. Pero ¿cuáles son estos grupos de trabajadores que pueden acceder en principio a este trabajo a distancia o teletrabajo? Primero, aquellos que tengan un alto riesgo de presentar un cuadro grave de infección. Y la ley incorpora en este grupo alto riesgo de presentar un cuadro grave de infección a las personas que pueden ver ahí, que son mayores de 60 años, personas con hipertensión, con enfermedades cardiovasculares, con diabetes, con enfermedad pulmonar crónica u otras enfermedades pulmonares graves y con enfermedad renal que requiera diálisis. También se van a incorporar en estos grupos respecto a los cuales se tiene que otorgar esta protección personas que hayan sido trasplantadas y continúen con medicamento de inmunosupresión, personas que estén en tratamiento por cáncer, personas que tengan el sistema inmunitario disminuido o por la toma de algún medicamentos, inmunosupresores, corticoides o por alguna afección en particular. Y finalmente hay un último grupo de trabajadores, los cuales van a poder acceder en principio a este tipo de trabajo, que no son personas que tengan alguna patología en sí, sino que son personas que tengan bajo su cuidado a un menor de edad, a un adulto mayor o a una persona con discapacidad, o hayan sido beneficiarios estos trabajadores de la ley de crianza protegida. Entonces, cuando el empleador toma conocimiento, porque su trabajador le dice, mire, estoy en alguno de estos grupos, el empleador va a tener que hacer el siguiente ejercicio. Primero, tiene que hacer el análisis si puede implementar esa modalidad de trabajo, esa persona en particular. Y cómo efectivamente se va a poder hacer efectivamente este análisis, el empleador va a tener que considerar
parece que no se corrió la lámina. Ahí vamos a ver si se corre. Estoy en la lámina. Ya, hay un problemita, seguramente se va a corregir. ¿Sí? Ok. Entonces, el empleador tiene que implementar esta modalidad, por supuesto sin reducir la remuneración, haciendo un análisis de la naturaleza de las funciones contractuales con el contrato vigente al 1 de junio. ¿Sí? No se pueden considerar en este análisis modificaciones contractuales con posterioridad al 1 de junio, salvo que esa modificación también importe una mejora en la remuneración del trabajador. ¿Sí? Lo segundo es que el trabajador consienta, porque recordemos que esta situación del trabajo a distancia o teletrabajo se va a regular por la ley 21.220, que efectivamente es un acuerdo de voluntades entre trabajador y empleador que se plasma en un anexo o adendum del contrato de trabajo que tiene que estar firmado por ambas partes, que tiene que, por supuesto, al estar por escrito y registrado en la dirección del trabajo, que va a desencadenar una serie de situaciones, no solamente en el ámbito de la seguridad y salud del trabajo, sino también en temas laborales. Y que el trabajador, por supuesto, esté en estas situaciones, en estos grupos de riesgo que recién mencionamos. Si el empleador concluye que la naturaleza de las funciones que realiza su trabajador no permiten efectuar el trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador tiene que hacer la segunda disquisición. Si la función del trabajador no es compatible con el teletrabajo, entonces va a tener que acordar con su trabajador, por supuesto sin reducción de remuneración, que la prestación de servicios se realice en labores que no requieran atención a público o en las que se evite el contacto con terceros que no desempeñen funciones en ese lugar de trabajo. Pero la ley agrega un tercer elemento que dice siempre que ello sea posible, por lo que cabría eventualmente la posibilidad de una persona que esté en estos grupos de riesgo, que el empleador hizo el análisis de que las funciones de trabajo no permiten desempeñar en trabajo a distancia o teletrabajo, y que tampoco, de acuerdo a lo que desempeña el trabajador, se puede realizar el trabajo en labores que no requieren atención al público o en las que no se evite el contacto permanente con terceros. Para esto es importante tomar en consideración el dictamen que les mencioné de la Dirección del Trabajo, que está publicado en la página de internet de la Dirección del Trabajo, que nosotros también se los podemos facilitar, y que sigan el procedimiento que allí se establece, porque efectivamente hay todo un procedimiento que se va a considerar a los efectos de ver cómo luego esto se va eventualmente a controvertir por parte del trabajador ante la Inspección del Trabajo. Entonces, primero, sí, una vez que el trabajador le comunica al empleador que él entiende que está en uno de estos grupos protegidos, el empleador tiene que hacer este análisis de la naturaleza de las funciones conforme al contrato de trabajo en un plazo de 10 días corridos. Si el trabajador acepta, el empleador dice está bien, sí, se puede hacer estas funciones, por supuesto el trabajador tiene que consentir y el empleador tiene 10 días más para implementar el trabajo a distancia o teletrabajo. Si el empleador no cumple con esta implementación, al día número 11, el trabajador podría reclamar de esto a la Inspección del Trabajo. Si el empleador determina que las funciones, las naturalezas del contrato no permiten realizar el trabajo a distancia o teletrabajo, tiene un plazo de 10 días para definir esto, el trabajador va a poder reclamar de esto, va a poder controvertir esto ante la Inspección del Trabajo respectiva, y hasta que aquello se resuelva por parte de la Inspección del Trabajo, el trabajador va a tener que laborar presencialmente. ¿Sí? Si la Inspección del Trabajo luego resuelve que sí procede el trabajo a distancia, bueno, va a tener que, por supuesto, el empleador implementar este trabajo a distancia en forma inmediata. ¿Qué pasa si transcurren estos 10 días corridos, una vez que el trabajador comunica a su empleador que él está en uno de esos grupos de riesgo y que quiere acceder al trabajo a distancia, y el empleador no se manifiesta ni por sí ni por no? El trabajador no estaría obligado a efectuar el trabajo en formato presencial, sino que lo podría hacer a distancia. Ahora, si transcurrido ese plazo de 10 días, finalmente, el día 11, 12, 13, el empleador manifiesta por escrito que está en contra, que no se puede realizar ese trabajo a distancia, ahí el trabajador va a tener que realizar el trabajo en formato presencial sin perjuicio de la reclamación que puede interponer ante la Inspección del Trabajo. Vamos a avanzar con el segundo pilar que contiene esta ley, el segundo foco, que también es de cargo del empleador, que es implementar el protocolo de seguridad sanitaria laboral COVID. Aquí, efectivamente,
en esta ley se incorporó este tema del protocolo de seguridad sanitaria porque en principio no estaba. Esta ley estuvo en el Congreso aproximadamente 9 meses y el foco, en principio, que tuvieron los legisladores, como les comenté, era tratar de mejorar la cobertura de salud común ante la diferencia evidente que existe con la Ley 16.744 en lo que dice relación con las prestaciones médicas, en lo que dice relación con las carencias de las licencias médicas. Es por eso que efectivamente se crea el seguro, se elimina la carencia. Ustedes saben que efectivamente la cobertura de la ley, del seguro, la ley de accidente de trabajo, no genera ningún gasto en cuanto a la cobertura de salud, porque va a cubrir todo lo necesario para la recuperación del trabajador hasta el alta o mientras subsistan síntomas de la secuela del accidente o enfermedad. Tampoco hay carencias respecto al subsidio que se paga por los reposos laborales que emiten nuestros médicos. Pero no es lo mismo en el sistema de salud común, donde están estas carencias, donde están estos copagos, y por eso que efectivamente se buscó, los legisladores buscaron mejorar esta situación respecto del COVID. Pero a medida que fue transcurriendo los meses y la tramitación del Congreso de este proyecto de ley, los legisladores decidieron incorporar también los temas de seguridad y salud en el trabajo vinculados a COVID, que ya estaban receptados, porque recordemos que hay muchas instrucciones del Ministerio de Salud, la 591, la actual resolución 43, el paso a paso laboral, pero definieron darle jerarquía legal, ¿ya?, a este protocolo. Y por eso se instaura este protocolo y lo ponen como un pilar más en esta protección al trabajo presencial. Y este protocolo va a considerar temas que son más bien mínimos, que los va a abordar después Víctor Cantillana, pero que es importante que las empresas lo tengan. El plazo para implementar este protocolo ya está vencido, porque fueron 10 días hábiles contados del 1 de junio, por lo tanto, todos los empleadores tienen que tener este protocolo. Tienen que tener este protocolo porque la ley prohíbe efectivamente que los empleadores estén laborando bajo modalidad presencial y no cuenten con este protocolo, y va a haber efectivamente sanciones. Sabemos que el protocolo nosotros lo tenemos disponible para ustedes en nuestra página de internet, conforme señaló la Superintendencia de Seguridad Social, y considera lo que ustedes están viendo ahora en pantalla, que esto lo va a profundizar posteriormente Víctor Cantillana. Lo que sí quiero referirme a cuáles son las sanciones que considera este protocolo respecto del incumplimiento total o parcial. Van a haber multas que ya existen, no hay ninguna multa nueva en particular. La ley nos recuerda, en definitiva, todas las sanciones que pueden implementarse quienes fiscalizan estas materias, que son la Seremía de Salud, las inspecciones del trabajo, y tal vez también la Superintendencia de Seguridad Social a través nuestro, cuando efectivamente nos da instrucciones respecto de alguna sanción. Las sanciones son multas, medidas de suspensión inmediata de labores, cuando significan un riesgo inminente para la vida y salud de los trabajadores, y así lo determina la Dirección del Trabajo y la Autoridad Sanitaria, el recargo de la tasa de cotización adicional por, efectivamente, el incumplimiento de normativa de seguridad y salud en el trabajo, la clausura de un sitio de trabajo cuando significa un riesgo inminente para la vida y salud de los trabajadores, y también la ley nos recuerda esta posibilidad que existe, que en este caso se traduce de que si el trabajador se contagia y su empleador no tiene el protocolo, efectivamente podría el trabajador demandar al empleador de indemnización de perjuicios por entender que el empleador tuvo culpa en ese contagio. Esto no es nuevo, está en la ley 16.744, en el artículo 69 del año 1968. Aquí lo que hace la ley es recordarlo. La ley también establece dos grandes ámbitos de reclamación administrativa, ¿sí? Uno es ante la Superintendencia de Seguridad Social, en el que efectivamente la Superintendencia va a conocer aquellas reclamaciones que digan relación con el contenido del protocolo en sí. Si algún contenido no es posible llevarlo a la práctica, o no se puso, o no se implementó, y también reclamaciones que eventualmente tengan los empleadores por la asistencia técnica que Mutual haya prestado a ese empleador en particular. Si el empleador no está conforme, eventualmente el empleador puede reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social. Y el segundo gran ámbito de reclamación administrativa dice relación con los que va a conocer la Seremía de Salud y la Inspección del Trabajo respecto de reclamos referidos a la implementación en el centro de trabajo de las medidas preventivas que están dispuestas en el protocolo, o que directamente ese protocolo no exista, ¿sí? Y ahí se podrá reclamar efectivamente respecto de aquello. Aprovechando también que siempre esto surge en las preguntas
que hacen cuando hacemos estos webinares referidos a esta ley. Recordar que el protocolo debe ser incluido en el reglamento interno de la empresa, por lo tanto tiene que actualizarse el reglamento interno. Esto no es nuevo, ya desde el 15 de julio del 2020 la Superintendencia de Seguridad Social le había indicado en cuanto a que se debía incorporar en el reglamento interno la identificación del riesgo de contagio de COVID, las acciones de prevención establecidas, incluyendo aquellas que tiene que efectivamente cumplir el trabajador, y esto es importante a la hora de exigir el cumplimiento por parte del empleador a los trabajadores de estas medidas preventivas, porque permitiría eventualmente que el empleador pudiera sancionar de acuerdo a lo que esté previsto en el reglamento interno para obtener el cumplimiento por parte del trabajador. Por tanto, el reglamento interno efectivamente, y lo dice en forma expresa además la circular 3597 de la Superintendencia, tiene que ser revisado, actualizado, y tiene que contener las medidas preventivas de contagio de COVID conforme al actual protocolo de seguridad sanitaria laboral COVID-19. Asimismo, ya que estamos actualizando el reglamento, aprovechar porque tenemos que incorporar el permiso de vacunación que fue consagrado por la ley 21.347, que se publicó el 3 de junio pasado, que dice relación con este permiso de media jornada que el empleador tiene que disponer para que sus trabajadores se puedan vacunar por COVID en esta situación puntual, pero también para futuras campañas de inoculización. El siguiente foco que tiene esta ley y que también es de cargo del empleador es la contratación del seguro individual obligatorio de salud asociado a COVID. ¿Sí? Aquí el empleador tiene la obligación, los empleadores del ámbito privado tienen la obligación de contratar este seguro para aquellos trabajadores con contrato de trabajo. Estamos hablando de trabajadores contratados de acuerdo al Código del Trabajo que realicen labores presenciales, siendo esa presencialidad absoluta, total o parcial. O sea, aquellos trabajadores que tienen teletrabajo por algunos días o jornadas, pero también efectúan labores presenciales, también respecto de ellos se tiene que contratar este seguro. ¿Sí? ¿Y cuál es el foco del seguro? Reembolsar gastos de hospitalización y rehabilitación que sean de cargo del trabajador asociados al COVID e indemnizar el eventual fallecimiento. Por eso vemos que lo que va a cubrir este seguro, como son lo que debiera pagar el trabajador, es respecto de salud común, porque en la ley 16.744, evidentemente el trabajador nunca tiene que pagar ninguna prestación médica porque está absolutamente cubierta por el seguro de la ley de accidente del trabajo. Entonces, ¿a cuáles de todos los trabajadores va a abarcar? Dijimos trabajadores con contrato de trabajo conforme al Código del Trabajo. Y aquí se van a incorporar trabajadores sujetos al contrato ordinario de trabajo, pero también aquellos trabajadores que están sujetos a contratos especiales de trabajo, como pueden ser trabajadores con contrato de aprendizaje, trabajadores con contrato agrícola, trabajadores de casa particular, trabajadores de empresas de servicios transitorios, alumnos que están desarrollando su práctica profesional siempre que estén sujetos a relación laboral conforme al Código del Trabajo, es decir, que tengan remuneración, no que se le pague un bono, un gasto de movilización o de colación, sino que tiene que haber remuneración y por lo tanto van a quedar englobados dentro de la regulación del Código del Trabajo. La ley establece un monto máximo que pueden cobrar las compañías de seguro por este seguro, que es 0,42 UF por trabajador masiva al año. Esto es aproximadamente 14.000 pesos por trabajador al año, pero hemos visto cómo hay innumerables compañías de seguro que están ofreciendo este mismo seguro por 7.000 pesos y fracción. La obligación entonces del empleador, reitero, es contratar este seguro y además entregarle el comprobante al trabajador. ¿Por qué es importante y por qué se estableció esta obligación de que el empleador tenga que entregar el comprobante o facilitarle a la compañía de seguro, por ejemplo, el correo electrónico al trabajador para que le llegue en ese correo electrónico personal del trabajador la recepción de del contrato que suscribió el empleador respecto a este seguro? Porque este seguro es portable, es decir, terminada la relación contractual laboral con ese empleador que contrató el seguro, el trabajador se va con su seguro. ¿Sí? Por lo tanto, si un segundo empleador lo contrata, lo que tiene que hacer el segundo empleador es verificar que el trabajador tenga ese seguro, hacer el check. Si el trabajador no lo tiene porque antes no estaba contratado con otro trabajador, va a tener que contratarlo.
¿sí? Y aquí entramos al tema de que efectivamente los empleadores van a contratar esto con las compañías de seguro, que el plazo para contratar el seguro en aquellos trabajadores con contrato vigente el 1 de junio es de 30 días contados de que la póliza se depositó en la Comisión para el Mercado Financiero, esto ocurrió el 4 de junio, el plazo está corriendo, pero considerar efectivamente que esto hay que hacerlo cuanto antes, justamente por si un trabajador enfermo y requiere la hospitalización, tenga este seguro, y ahora van a ver también por qué es importante para el empleador esto. Respecto de nuevas contrataciones que hayan operado a partir del 4 de junio, que fue la fecha que se depositó la póliza, el empleador tiene 10 días corridos desde el inicio de las labores de ese trabajador. Yo les decía que es importante hacerlo cuanto antes porque es una obligación que sí o sí va a tener que cumplir el empleador, y si no lo hace, va a tener sanciones. Las sanciones son las multas que están establecidas en el Código del Trabajo, en el artículo 505 y siguientes, pero también, y esto es muy importante, si el trabajador requiriera hospitalización y rehabilitación y su trabajador no le contrató el seguro, el empleador va a tener que asumir el costo que hubiera cubierto el seguro. Y ahí la importancia de hacerlo cuanto antes. Cuanto antes. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Dijimos trabajadores contratados conforme al Código del Trabajo, y va a abarcar tanto trabajadores afiliados de FONASA o afiliados a ISAPRE, ¿sí? Aquí es importante que la atención que requiera el trabajador de hospitalización o rehabilitación, si es que está afiliado a FONASA, sea a través de la modalidad institucional, y respecto de trabajadores de ISAPRE, que sea a través de la red CAET, de la red de enfermedades catastróficas que le hayan formado su ISAPRE, conforme lo señala la Superintendencia de Salud. ¿Cuál va a ser la cobertura? Dijimos, gastos de hospitalización y rehabilitación derivada de COVID. Es decir, que si un trabajador tiene COVID, pero no requirió hospitalización, sino que tuvo un gasto de la consulta médica, un gasto de un medicamento, este seguro no va a cubrir eso. El seguro va a cubrir una vez que el trabajador requiere hospitalización o rehabilitación por COVID. En trabajadores FONASA va a indemnizar el 100% del copago que debiera haber cubierto el trabajador por gastos de hospitalización y rehabilitación realizado en esta red asistencial que es la modalidad institucional de FONASA. Y en trabajadores de ISAPRE va a indemnizar el deducible a cargo del trabajador que le corresponda en la aplicación de la hospitalización o rehabilitación en la red CAEC. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador quiere ingresar a un centro de salud red CAEC, pero no tiene camas disponibles y el ministerio decide derivarlo a otro centro? Bueno, lo va a cubrir igual. Ahora, si el trabajador por su propia voluntad decide ir a un centro de salud que no es de la red CAEC, ahí el seguro solo va a cubrir hasta el monto que hubiera cubierto en un centro de salud de la red CAEC al que le corresponde. En cuanto a la cobertura por fallecimiento, tiene que ser fallecimiento en virtud del COVID, ¿sí? Se va a pagar un monto equivalente a 180 UEFs, que va a prescribir el año en que ocurrió la muerte del trabajador. Esta cobertura no está condicionada a la edad del asegurado, y los beneficiarios son los que voy a mencionar a continuación, en ese orden, y uno a falta de otro. Primero, van a poder acceder a este monto el cónyuge o conviviente civil sobreviviente. Si no existe cónyuge, no existe conviviente civil, los hijos menores de edad o mayores hasta 24 años que continúen estudiando, se divide este monto por partes iguales. Si no existen los anteriores, los hijos mayores de edad por partes iguales. Si no existen los anteriores, los padres por partes iguales. Y si no existen los anteriores, las personas que acrediten la condición de herederos, la calidad de herederos, por partes iguales. Finalmente, hacer presente el último gran pilar que se asienta esta ley, que dice relación con esa mejora que se buscó incorporar respecto a las licencias médicas vinculadas a COVID que se emitan, que dice relación con eliminar en todas las licencias médicas vinculadas a COVID esos 3 días de carencia en licencias médicas menores a 11 días, ¿sí? Aquí, evidentemente, que la calificación en cuanto al origen de la enfermedad se va a seguir haciendo conforme a las instrucciones impartidas por la superintendencia, la ley 1744, etcétera, etcétera. Y también aquí se incorporó que los trabajadores que tengan licencia médica preventiva por COVID, estamos hablando
por ejemplo, casos de contacto estrecho definido por la autoridad sanitaria, van a tener los mismos derechos que las licencias que se hayan emitido por incapacidad temporal al trabajo. Y finalmente, la última disposición que trae esta ley, que dice relación con la elección de los representantes de los trabajadores de los comités paritarios, la ley señala en forma expresa de que tienen que participar en la elección de los representantes de los trabajadores en los comités paritarios de higiene y seguridad, no solo los trabajadores que estén presentes en esa faena, agencia o lugar de trabajo, sino también aquellos trabajadores que pertenezcan a ese lugar de trabajo y que estén suspendidos en virtud de la Ley de Protección al Empleo que se dictó el año pasado. En esta situación, la ley señala que la elección debe efectuarse tal como lo indica el decreto 54, esto es de modo directo, secreto, donde sea posible, y la ley señala que si no es posible efectuarlo en formato presencial, se podrá efectuar por medios electrónicos o telemáticos. Pero aquí, en esta situación de elección por medio telemático, tenemos que considerar las exigencias que la Dirección del Trabajo ha dispuesto en numerosos dictámenes que dice relación con que los empleadores puedan asegurar el anonimato de la elección, que puedan ser auditables, que cuenten con medidas de seguridad que impidan la intervención de terceros ajenos a la votación, que tengan ciertos niveles de criptografía que aseguren la integridad de la información y la transparencia del proceso eleccionario. Si el empleador no puede acceder o no tiene un software que garantice esto que exige la Dirección del Trabajo, el comité paritario que esté en funciones va a poder continuar hasta que esté la situación sanitaria que permita efectuar la elección presencial. Eso ha sido el criterio que ha emitido recurrentemente la Dirección del Trabajo. Todos los dictámenes de los últimos meses ha emitido una y otra vez este criterio. Así que, por mi parte, muchas gracias por la atención. Las preguntas las vemos después y los dejo entonces con Víctor, que va a continuar entregando información respecto de esta norma. Muchas gracias a todos. Gracias, Cecilia. Ya hemos ido anotando algunas preguntas que nos vienen llegando, así que le vamos a dar el pase entonces a Víctor para que veamos la segunda parte de la presentación y vamos a seguir anotando las preguntas que nos vienen llegando, cosa que al final podamos ir respondiendo probablemente lo más importante. También aprovechar de invitarlos, mientras están mirando este webinar, de que puedan acceder a la página web. También ahí hay una sección de preguntas frecuentes, por lo tanto, si no podemos responder todo, probablemente también los invitados pueden acceder a la página web y buscar también información desde ahí. Víctor, tú me avisas si ya estás disponible con la presentación. Ok, déjame chequear aquí, por favor, Octavio, pero parece que ya estamos listos. La presentación, usted me confirma si la podemos ver arriba y yo voy. Sí, ok. Perfecto, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Cecilia, también. Todos los días nos vamos enterando ahí. Importante que tengamos también, sabemos que hay una cantidad de información importante que se está entregando, pero ahí vamos a ver también en esta presentación dónde podemos encontrar todos estos recursos que nos mencionaba Cecilia para poder tener la certeza de que estamos cumpliendo con estas disposiciones normativas y que en el fondo tienen un trasfondo, para la redundancia, de proteger la seguridad y salud de los trabajadores, y para cada uno de ellos, ¿cierto?, nos define responsabilidades para la empresa, para el trabajador, y es lo que vamos a contextualizar en esta media hora, 35 minutos que nos queda para poder conversar de aquello, ¿sí? Dicho esto, solamente para recapitular los aspectos centrales que nos mencionaba Cecilia en su presentación, indicar que al día de hoy, ya 14 de julio, todas las disposiciones o este protocolo de seguridad sanitaria que viene a exigir esta normativa ya debiera estar vigente para aquellas empresas que estén realizando algún tipo de actividades del carácter presencial al principio de esta normativa, y tengamos presente que para lo que vamos a ver más adelante, esta normativa, si bien es cierto, entra en vigencia el 1 de julio, es un proceso de trabajo, más o menos 9-10 meses que se estuvo elaborando este protocolo, y vamos a ver que muchas de las disposiciones que indica o exige este protocolo han sido también, digamos, reforzadas o definidas por organismos referentes como el Ministerio de Salud u otros que hoy día nos han indicado cuáles son las medidas mínimas que deberíamos adoptar en este proceso, ¿sí?
Entonces, hoy día es básicamente entender que frente a alguna fiscalización que nos haga tanto la Dirección del Trabajo o la Seremi de Salud, lo primero que nos van a consultar, o dentro de los aspectos que sean fiscalizables, nos van a pedir ya que este documento o este protocolo se encuentre vigente y difundido con los trabajadores. Así es que, básicamente como contexto, si bien es cierto, la normativa daba ciertos plazos para aquellas empresas que al momento de entrar en esta vigencia ya estuviesen con actividades presenciales, ¿cierto? Nos indicaba que en ese contexto, si estaban con actividades presenciales, tenía 10 días para regularizar, y aquellas que no estaban con actividades presenciales y querían incorporar esta metodología o retomar su actividad presencial, no lo podrían hacer hasta cuando se estuviese este protocolo. Por lo tanto, hoy día, básicamente, tener claridad que es un documento que es totalmente fiscalizable, ¿cierto? Y exigible por la Seremi o la Dirección del Trabajo, tal como nos indicaba Cecilia Castillo en su presentación. Ahora, en relación a la ley 21342, tal como lo indicaba Cecilia, esta norma básicamente fomenta el teletrabajo y el trabajo a distancia, porque estamos convencidos, ¿cierto? Y probablemente ustedes lo han vivido como organización, que el teletrabajo es una medida efectiva para prevenir contagios dentro de la población, y desde esa perspectiva también esta normativa fomenta e insta a los empleadores a que establezcamos, ¿cierto?, esta modalidad de trabajo en los términos que nos señaló Cecilia en su presentación, y esta exigencia durará hasta cuando tengamos este término de alerta sanitaria, que hoy día está vigente hasta el 30 de septiembre. Básicamente aquí indicar que en el momento que ustedes como organización decidan o ya tengan incorporado el teletrabajo, inmediatamente se activan todas las exigencias para el empleador, de acuerdo a la ley 21220, ley de teletrabajo y trabajo a distancia, y indicarles solamente que frente a esa situación, si han decidido implementar teletrabajo o están pensando en implementarlo, también tenemos una línea de asesoría para que ustedes tomen contacto a través de los distintos canales para recibir ese tipo de asistencia. En segundo lugar, ya empieza a dar algún tipo de luces de cuáles serían los roles que tendrían distintos estamentos dentro de la organización preventiva de las empresas, y una de ellas tiene que ver con la responsabilidad o el rol que van a tener los organismos administradores de la ley, en este caso Mutual de Seguridad, frente a esta normativa. Y básicamente nos indica que son dos obligaciones. Uno, elaborar el protocolo tipo de este protocolo de seguridad sanitaria laboral, y además una guía basada en las instrucciones que definió la misma Superintendencia de Seguridad Social. Aquí en este aspecto es importante señalar que los productos que vamos a ver un poco más adelante, que son el prototipo de reglamento y esta guía, han sido copiadas tal cual lo indicó la Superintendencia de Seguridad Social. ¿Y por qué decidimos mantener el mismo formato hasta la coma más mínima, ¿cierto? Es porque, tal como nos señalaba Cecilia en su presentación, hay instancias de reclamación, ¿sí? Y esas instancias de reclamación no son directamente al organismo administrador, sino que son, en este caso, si usted está en disconformidad con lo que el contenido del protocolo, ¿cierto? O con las indicaciones que se indican en las reclamaciones usted las puede hacer directamente a la Superintendencia de Seguridad Social, establece un plazo también para que la superintendencia resuelva estas reclamaciones. Sin embargo, si ustedes deciden hacer algún tipo de reclamación, indicación, aclaración, al momento que digamos hoy día, 14 de julio, usted, independientemente de esa reclamación, este protocolo tiene que estar implementado, difundido, digamos, y aplicado en los distintos centros de trabajo que tengan como organización, ¿sí? Puede ser un atenuante, pero eso no nos exime frente a una fiscalización de tener ya en operación el prototipo o el protocolo ya formal, de acuerdo a las instrucciones que nos entregó la Superintendencia de Seguridad Social. Y además, esta ley 21342 nos indica que los organismos administradores podrán colaborar en la correcta implementación de los protocolos y otras acciones de capacitación que vamos a ver perdón, un poco más adelante en qué consiste esta herramienta o esta asistencia técnica que hemos definido como Mutual de Seguridad. Tal como lo mencionábamos anteriormente, también se hace mención, era un aspecto muy esperado por las organizaciones, tener claridad, por lo menos un contexto más claro en cuanto a lo que era el funcionamiento de los comités paritarios. Muchas organizaciones nos hicieron las consultas durante el 2020, y hoy día el 2020 seguimos en la misma situación, de cómo yo le doy continuidad a mi comité paritario, porque muchos de ustedes ya le han dado incluso asignado tareas o responsabilidades a los comités paritarios, por ejemplo, en la verificación de las medidas de control del COVID, que participen en los procesos de difusión hacia los trabajadores
y era importante que tuviéramos esta claridad de cómo seguimos funcionando en este contexto de pandemia, y que fue lo que nos clarificó Cecilia ampliamente en su exposición. Y ya en el cuarto artículo de esta ley viene ya como la médula de lo que señalamos que pueden ser los aspectos de seguridad y salud en el trabajo y las obligaciones que debe tener la empresa en este contexto. Vamos a ver que este artículo nos indica 9 elementos mínimos que deben estar indicados en este protocolo. Y aquí un aspecto importante que también nos han hecho varias consultas. El protocolo de seguridad sanitario debe ser adaptado, lo indica explícitamente el documento, a las condiciones específicas de la actividad laboral y del centro de trabajo específico donde se encuentran estas personas, ¿sí? Me explico. Hay empresas que tienen una casa matriz y tienen 2, 3 sucursales, o un local comercial y con distintas sucursales también de despacho o de distribución, que están todas bajo un mismo alero de una razón social. Al momento de la fiscalización, si visitamos la casa matriz, obviamente usted va a tener un protocolo general, ¿cierto? Lo que va a buscar el fiscalizador, o lo que busca el espíritu de esta normativa, es que las personas responsables, por ejemplo, dentro de este protocolo, de la limpieza y desinfección, de la compra y disposición de las mascarillas, de los procesos de capacitación de los trabajadores, sean personas que se encuentren efectivamente en el centro de trabajo o que tengan una conexión efectivamente con el centro. No podemos poner como un responsable, por ejemplo, del control de temperatura diaria a Víctor Cantillana, si en ese centro de trabajo no está Víctor Cantillana y se encuentra en otro. Por lo tanto, ahí solamente un llamado a que los protocolos son específicos por centro de trabajo, por lo tanto, las medidas pueden variar, y obviamente los responsables de algunas de las acciones que se encuentran dentro del protocolo también son específicas para el puesto de trabajo, o perdón, para el centro de trabajo. ¿Cuáles son los elementos mínimos que nos dice este protocolo? Y vamos a ir viendo que muchas de estas disposiciones, como se les comentaba anteriormente, ya estaban estipuladas en los distintos cuerpos normativos o las recomendaciones entregadas por el Ministerio de Salud u otros organismos también que se han pronunciado en esta materia que tanto nos tiene complejizado. Lo primero que nos indica es que el protocolo debe indicar claramente el testeo diario de la temperatura del personal, de los clientes o de otras personas que ingresen al recinto de la empresa, contratistas, subcontratistas, vendedores, etcétera. Son personas que ustedes tienen que tener definidas dentro de este protocolo cómo va a efectuar este testeo diario de temperatura. Como les mencionaba anteriormente, la superintendencia nos entregó 2 documentos. Uno es el protocolo, que nosotros lo tenemos ahí editable para que usted lo pueda amononar, le pueda sacar los fondos pantalla, lo personalice, etcétera. Y además viene un segundo documento que es el anexo 2, que son las guías y orientaciones para confeccionar este documento. Por lo tanto, si usted en algún momento dice, el testeo diario de temperatura, ¿cómo lo hago? ¿A quién les da el alcance? Usted se va a ir a este anexo 2, en donde efectivamente le va a dar orientaciones o alguna mayor especificidad sobre el cómo cumplir ese requisito. Básicamente, el testeo diario de temperatura le va a indicar que deberá aplicarse efectivamente a las personas que se indican en esta PPT, y que este debe ser un testeo, digamos, que no sea de contacto directo con el trabajador, a cierta distancia, con qué frecuencia, etcétera. Digamos, son indicaciones que es como mi torpedo. El anexo 2 es quien me va a clarificar todo lo que en el protocolo se indica como contenido mínimo. En segundo lugar, también nos indica que como contenido mínimo en este protocolo se deberá indicar la forma en la cual la empresa efectuará el testeo de contagio y de acuerdo a las normas y procedimientos que determine la autoridad sanitaria. Aquí hemos tenido varias consultas también de las empresas, porque si ustedes se van al anexo 2, donde clarifica esta exigencia, habla del procedimiento de búsqueda activa de casos, por ejemplo. Ahora, importante que en estas recomendaciones vayamos viendo el detalle o el tenor de la exigencia. En algunos casos, y puntualmente lo que hablábamos del BAC, indica que las empresas, en el caso que decidan incorporar la búsqueda activa de casos, y le indica el paso a paso, ¿sí? Por lo tanto, no es una obligatoriedad. Usted como empresa tiene que decidir si frente a este contexto que nos encontramos como organización y como país, usted decide implementar en la búsqueda activa de casos, usted tiene que hacerlo de acuerdo a las normas y procedimientos que determine la autoridad sanitaria y que vienen contenidas en este anexo 2, ¿sí? Entonces, importante que vayamos viendo también estos 9 elementos mínimos y también vayamos verificando en esta guía de recomendaciones
la total exigencia, la recomendación o el tenor, digamos, de el contenido que debe incluirse en este protocolo. De la misma forma que hablábamos de estos dos elementos que nosotros y ustedes habitualmente ya lo han escuchado innumerables veces sobre los testeos, digamos, de los trabajadores, también hemos escuchado reiteradamente el concepto de las medidas de distanciamiento físico seguro en los lugares de trabajo. Y aquí, más que entrar en mayor detalle, nos indica cuáles son, de acuerdo a la estadística, de acuerdo a la casuística de casos que estamos teniendo en el contexto laboral, cuáles son los focos que usted debe tener más presente al momento de verificar que existe este distanciamiento físico. Lo primero que nos dice, señores, usted lo primero que tiene que observar es los puestos de trabajo que de acuerdo a las características de la actividad se complejiza mantener el distanciamiento físico o no, simplemente no es posible efectuar el distanciamiento físico. ¿Y cuáles son las medidas que va a adoptar? Por ejemplo, un encargado de bodega, un encargado de despacho, ¿sí? Esa persona efectivamente debe tener un contacto directo con el usuario, pero si no podemos mantener el distanciamiento físico, nosotros debemos tener barreras que nos permitan efectivamente el contacto entre el usuario y el trabajador de nuestra organización. Por lo tanto, ¿qué nos pide? Que usted dentro de este protocolo determine cuáles son aquellos puestos de trabajo en los cuales no será posible mantener el distanciamiento físico y cuál es la medida de control que usted va a adoptar para prevenir posibles contagios en esa modalidad o en ese puesto específico de trabajo. También, de acuerdo a la casuística, nos dice pongamos especial atención a las salas de casillero, al sector donde los trabajadores hacen el cambio de ropa, en los servicios sanitarios y también en las duchas. ¿Por qué nos pide que pongamos en mayor atención? Porque efectivamente en estos lugares el distanciamiento es más complejo, hay actividades que efectivamente requieren el cambio de ropa y para hacer esa actividad el trabajador probablemente se va a sacar su mascarilla, va a tener otra disposición también frente en esos lugares de trabajo, por lo tanto nos pide que prioricemos o pongamos mayor énfasis sobre las condiciones de distanciamiento en estos lugares de trabajo. Asimismo, los servicios sanitarios y en las duchas, porque efectivamente, si estamos hablando de la ducha, obviamente el trabajador va a estar sin protección con la mascarilla, ¿cierto? Y probablemente tenga dificultad para mantener el distanciamiento. Otro de los elementos o de los focos que nos indica y que pongamos atención en este protocolo se indica en los comedores o en los casinos. Entendemos, ¿cierto?, que en algunas organizaciones incluso no hay comedores, no son casinos. Sin embargo, el empleador ha determinado un lugar donde el trabajador puede calentarse el alimento y podrá ingerir, digamos, estos alimentos en el lugar de trabajo. Lo que decimos nosotros es que, perdón, el protocolo es que pongamos especial atención. Si por ese motivo en mi centro de trabajo laboran 4 personas, lo que yo debo hacer si tengo complejidad para mantener el distanciamiento físico, por ejemplo, puede ser determinar sistema de turnos. No todos van a almorzar a la misma hora, unos entrarán a las 11:15, a las 2:15, otro grupo a la 1, otro grupo a la 1:30, de forma que usted pueda demostrar frente a la autoridad o frente a un caso de sospecha de contagio, que usted ha cumplido con todas las disposiciones o digamos, ha extremado los cuidados en estos puntos que nos indica la normativa. Y finalmente nos dice que también pongamos atención dentro de lo que tenemos ya incorporado en nuestras empresas, que son lo que hasta el día conocemos como los planes de emergencia, los planes de evacuación. Nos dice, echémosles un vistazo, actualicemos, así como tenemos que actualizar nuestro reglamento interno en base a todas estas normativas. Nos dice, échale un vistazo a su plan de emergencias y puntualmente a las vías de evacuación. ¿Por qué vías de evacuación? Porque dentro de este contexto de las normas generales que estamos incorporando en pandemia, probablemente la empresa puede haber tenido 1, 2 o 3 vías que indistintamente podrían ser utilizadas como vías de evacuación frente a una emergencia. Hoy día, en el contexto del COVID, probablemente tuvimos que dejar una exclusiva para ingreso y una exclusiva para salida del personal. Por lo tanto, lo que nos pide es que efectivamente pongamos atención en estas vías, porque las condiciones también de la pandemia nos ha hecho modificar estos planes de emergencia. Del mismo sentido, si yo dentro de mi plan de emergencia determino que tengo una zona de seguridad y que de acuerdo a la emergencia o a la amenaza que yo pueda estar viviendo,
requiero tener por un periodo importante a los trabajadores en esa zona, bueno, independientemente del botiquín que probablemente usted tiene establecido con elementos mínimos para dar una primera atención, usted hoy día tendrá que incorporar una dotación de alcohol gel, una disposición X de mascarillas para recambio, en el caso que la gente tenga que permanecer en esos lugares, etcétera. O sea, nos dice también, o nos invita a que estos planes que ya están establecidos dentro de la empresa, lo miremos desde una perspectiva de la pandemia o de COVID. Un cuarto elemento que menciona este protocolo, que está ampliamente difundido, que tenemos como empleadores dar la facilidad o disponibilizar el agua potable, jabón de fácil acceso, y en el caso de que no tengamos estas medidas, utilizar dispensadores de alcohol gel, y aquí vuelvo a ratificar el cuidado con las palabras. Ahora nos dice que debe ser un alcohol gel certificado. Anteriormente, incluso cuando partimos con este concepto de pandemia, nos indicaron algunas fórmulas domésticas, por decirlo de alguna forma, de cómo hacer dosificaciones, de diluir el cloro, etcétera, para ir, digamos, porque en el mercado no había esta disposición. Hoy en día, como hemos subsanado esa brecha, que nos dice efectivamente que cuando no tengamos agua o jabón, usted ponga un alcohol del tipo certificado. ¿Dónde busco la certificación? En el mismo envase debería estar rotulado un certificado de uso de este elemento. Y también nos indica que incorpore los lentes y ropa de trabajo para aquellos trabajadores que van a tener un rol distinto dentro de este protocolo de seguridad sanitario laboral. No es para todos los trabajadores, es, por ejemplo, para lentes y ropa de trabajo, para la gente que va a hacer la limpieza y desinfección de los lugares de trabajo. Para ese grupo se nos dice que ustedes aquí definan claramente quiénes son las personas o cómo se llama el grupo que va a estar a cargo de esta disposición para poder proporcionar efectivamente los elementos de protección personal que se requieran para salvaguardar la vida y seguridad de estos trabajadores. Finalmente, otro punto que menciona son las medidas de sanitización periódica del área de trabajo. Hemos revisado las distintas recomendaciones, todas las indican que al menos una vez al día debe haber una limpieza y desinfección de los lugares de trabajo. Aquí es distinto, estamos hablando de medidas de sanitización, hay un concepto técnico detrás que estos son procesos mucho más profundos y ustedes como empresa también deben determinar, de acuerdo a las variables que ustedes indiquen, por ejemplo, número de trabajadores que ocupan el lugar de trabajo, rotación de personas, si atiendo público o no atiendo público, si manipulo cargas, etcétera. De acuerdo a esas condiciones que ustedes determinen como empresa, deben definir cuáles son las medidas que van a adoptar para los procesos de sanitización de las áreas de trabajo. Y finalmente nos indica que también debemos disponer o indicar en este protocolo cuáles son aquellos medios de protección que están dispuestos a los trabajadores, incluyendo las mascarillas certificadas de uso múltiple y con impacto ambiental reducido. Este es un alcance que hace la normativa, en la cual hemos tenido muchas consultas referente a la certificación de estas mascarillas. Hoy día podemos ver, y la invitación es que si bien es cierto, el legislador ya se pronunció para poder clarificar este concepto de mascarillas certificadas, nos indicó que frente a la ausencia de organismos en el país que puedan certificar estos elementos, ¿sí?, se nos indica que podemos utilizar cualquier certificación de origen del producto. Y hoy día, básicamente, lo que más tenemos en el mercado son mascarillas de este tipo de origen chino. Vean los mismos sellos, las mismas cajas de estos elementos o con el proveedor al cual le compran estos elementos. Muchos de ellos ya vienen con la incorporación normas británicas, normas chinas. Ya teniendo esa certificación, frente a alguna fiscalización, ustedes presentan ese documento y estarían dando cumplimiento a ese elemento que habla de las mascarillas certificadas de uso múltiple. Y cuando hablamos de impacto ambiental reducido, también dentro de las mismas cajas o de estos mismos sellos o certificaciones, se indica, digamos, este ciclo de reciclaje o de renovable, de acuerdo a las características que tenga cada una de estas mascarillas, ¿sí? Y cuando la actividad lo requiera, como las actividades que hemos mencionado, complementar con aquellos elementos propios para salvaguardar la seguridad de los trabajadores. Un aspecto importante desde el punto de vista de seguridad que incluye este protocolo es la definición y control de aforo, el cual deberá incluir el procedimiento de conteo que ustedes definan. Hay contadores manuales, hay algunos digitales, puede ser solamente físico, en donde el encargado, ¿cierto?, de controlar los accesos tenga efectivamente el control de cuántas personas se encuentran en el lugar de trabajo, sobre todo en aquellos que tienen la variable de atención de público. Además de todas estas medidas de aglomeraciones, en los lugares de atención
de personas que ocupen nuestras dependencias. Hoy día básicamente lo que está normado son los aforos para áreas en los cuales se trabaje con atención de público. Hasta el día de hoy no ha aparecido ninguna disposición o alguna referencia técnica en cuanto a lo que sean los aforos para los lugares de trabajo. Nosotros en un momento sacamos unas recomendaciones, sin embargo, hoy día lo que debemos asegurar, que independientemente de cómo yo determine el aforo en el lugar de trabajo sin atención de público, lo que debo asegurar es el distanciamiento físico entre los puestos de trabajo, que debe ser al mínimo también de 1 metro, y si no es factible también poner barreras que nos permitan asegurar que no va a haber una especie de contagio entre los ocupantes del lugar de trabajo. También nos indica y nos ratifica que dentro de las medidas que usted puede adoptar en este protocolo está la definición de turnos. Y aquí hace también un llamado a la corresponsabilidad que tenemos como empleadores frente a nuestros equipos de trabajo. Sabemos que en el contexto COVID hay un ambiente súper normado para lo que es el ambiente laboral. Ustedes como empleadores, ¿cierto?, se van a preocupar de que en el contexto laboral tengamos las condiciones adecuadas para nuestros trabajadores. Sin embargo, ya sabemos cómo se comporta este virus y también la invitación es que extendamos la administración de este riesgo señalando o educando a nuestros trabajadores sobre los cuidados que debo tener, por ejemplo, en el traslado, en el transporte público. Y frente a esas medidas, usted como empresa también puede adoptar algún tipo de medida. Por ejemplo, como mencionaba asimismo los turnos de colación, también podrá tener turnos diferidos de apertura del local. O entrará el jefe del local a las 8 de la mañana, otro grupo entrará a las 9 de la mañana, de forma que también evitemos o contribuyamos a que nuestros trabajadores que utilicen el transporte público tengan por lo menos una mayor probabilidad de salvaguardar, digamos, el distanciamiento físico o evitar aglomeraciones excesivas que sabemos que ocurren en los horarios punta, sobre todo, bueno, a lo largo de todo Chile, pero principalmente esto se agudiza en la región metropolitana. Y además complementar cualquier otra medida sanitaria o de acuerdo a nuevas disposiciones que vayan saliendo de parte de los referentes técnicos en la materia. Por lo tanto, desde la perspectiva de la ley 21342, lo que tenemos que cumplir las empresas será este protocolo de seguridad sanitaria laboral basado en los que hemos entregado nosotros, este dispositivo o este protocolo de seguridad sanitaria más esta guía de recomendaciones. Eso es desde la perspectiva de la ley 21342. Difundida la ley 21342, también desde la Superintendencia de Seguridad Social nos indican, señores, en este contexto de la normativa usted también va a tener obligaciones hacia sus empleadores. ¿Y cuáles son las obligaciones? La que ya conversamos. Disponibilizar el anexo 1 y el anexo 2, que vamos a ver dónde se encuentra en nuestra página. En segundo lugar, entregar asistencia técnica basada en el formulario único de fiscalización. Este formulario es un documento que emitió la Dirección del Trabajo, que es una lista de verificación sobre aquellas condiciones o aquellas medidas mínimas que deben existir en los lugares de trabajo. Por lo tanto, lo que nos dice, señores, tome ese documento y dé la asistencia técnica a sus empresas, porque en caso de fiscalización, esto es lo mínimo que yo le voy a exigir. Bueno, nosotros incorporamos, ¿cierto?, nos aplicamos y hemos dispuesto también en nuestro portal web, en nuestra sucursal virtual, una guía de autoevaluación COVID que está sustentada o basada efectivamente en este formulario. Por lo tanto, nuestra invitación en esta línea, en caso de fiscalización, usted al menos ya tenga una autoevaluación efectuada en nuestro portal, o ustedes la pueden descargar, la pueden tener en físico también, pero la idea es que utilicen esta plataforma porque también podrán tener todas las autoevaluaciones de los distintos centros de trabajo que ustedes tengan en la organización. Así es que ahí el primer llamado es a entregar asistencia técnica y la hemos traspasado, ¿cierto?, o trasvasijado en este portal de la sucursal virtual para que ustedes ahí la puedan operar. Y además nos indica que debemos entregar asistencia técnica en la implementación de este protocolo, pero no, y nos pone, digamos, un foco en donde aquellas empresas que requieran la asistencia y además priorizando a las empresas de 100 o menos trabajadores. ¿Por qué las empresas de menos 100 trabajadores? Porque desde el punto de vista de la estructura organizacional también tenemos, probablemente no tengan comité paritario, no tengan departamento de prevención de riesgo, que son instrumentos u organizaciones dentro de las empresas que están también llamadas a desarrollar alguna actividad dentro de este protocolo o dentro de este contexto de la pandemia que estamos viviendo en el país. Por lo tanto, también nos indica entrega asistencia técnica en la implementación. Y un aspecto no menor, y que es importante que ustedes también
nos apoyen en este proceso, nos indica que cada vez que el organismo administrador vaya a hacer una asistencia técnica presencial a cualquier centro de trabajo de nuestras empresas, usted tendrá que hacer, o nosotros tenemos que hacer, la consulta si en ese centro de trabajo existe el protocolo de seguridad sanitaria laboral. ¿Sí? Nos dice, solamente pregunte, pero frente a esa pregunta, además nos instruye la superintendencia que frente al incumplimiento yo tengo que hacer una prescripción que la empresa debe cumplir con este protocolo y nosotros hemos establecido un plazo máximo de 5 días para posteriormente ir a hacer la verificación por parte de Mutual de Seguridad. Importante el concepto de prescripción, porque no es una recomendación. En el momento que cualquier profesional de Mutual vaya, haga esta consulta, le deje esta indicación, es de carácter obligatorio para la empresa, se define el responsable y el plazo de ejecución. Y es importante que nos hagamos el seguimiento porque en caso de fiscalización hay una indicación del organismo administrador que complementa, digamos, la obligatoriedad per se que tiene el empleador, podría verse expuesto a sanciones que nos comentó Cecilia en su presentación. Así que aquí básicamente entender que hay una obligatoriedad de consultar por el protocolo, frente a ese protocolo yo prescribo, y además frente al incumplimiento también nos instruye a los organismos administradores que nosotros tenemos que notificar, además de ese incumplimiento, a la SEREMI de Salud o Inspección del Trabajo. Lo que menos queremos es llegar a ese punto, ¿cierto? Porque entendemos que el fin de esto es tener mayor certeza sobre las medidas de control que están adoptando nuestras empresas. Por lo tanto, también un llamado a reforzar su autoevaluación y también esta conformación del protocolo. Además, nos indica la superintendencia que debemos disponibilizar cursos de capacitación, que ya están, vamos a ver dónde los puede encontrar, y además difundir un procedimiento sobre la correcta utilización del seguro, ¿sí? Eso lo vamos a difundir una vez que la misma superintendencia nos entregue el formato. Ustedes probablemente han escuchado, ¿cierto?, de que todo lo que hoy día incluso sale de esta ley 21342 está totalmente normado. El protocolo, ¿cierto?, la guía, el correo tipo donde yo a usted le notifico, el correo tipo donde yo tengo que notificar a la dirección del trabajo, está todo normado, ¿cierto?, y formateado por parte del fiscalizador, ¿sí? Así que ahí tenemos que estar atentos a esa difusión. Bueno, de aquí de lleno entramos donde yo empiezo a construir, donde me apoyo para poder dar cumplimiento a estas disposiciones. Usted cuando hoy día entre al banner www.mutual.cl, lo primero que va a encontrar, es este banner donde le indica, señores, hoy día estamos en una contingencia, tenemos que cumplir con este protocolo y estos son los productos que yo disponemos. El primero que encontramos al costado izquierdo de nuestra pantalla es el prototipo del protocolo de seguridad sanitaria laboral. Este documento está en formato Word, vamos a ver cómo lo obtenemos, para que usted, como decíamos anteriormente, lo adapte y lo modifique a lo específico de la empresa. Viene la guía de orientaciones y definiciones para la confección del protocolo, que ayuda a memoria, cuando yo no tengo claridad sobre algún aspecto que me pida el protocolo, me voy a la guía y ahí busco la referencia o mayor claridad frente al tema. Y hemos sumado una tercera arista, hemos ido un poco más allá de la normativa, en donde hemos incluido todas las preguntas frecuentes que hemos levantado de los distintos webinars que mencionaba Cecilia, que hemos tenido en distintas instancias de participación con nuestras empresas adherentes. Por lo tanto, aquí tiene la entrada principal a obtener estos recursos. Una vez que usted ingresó ese lámina anterior, lo primero que va a encontrar acá es la guía de orientaciones y definiciones para la confección del protocolo, que es este torpedo que yo les digo en buen chileno. Lo hemos disponibilizado de manera que sea descargable tanto por empresas adherentes como también por la comunidad en general, porque entendemos que esto es de carácter transversal. Si algún estamento falla, probablemente puedo tener yo también alguna complicación, algún trabajador afectado, por lo tanto, hemos difundido este documento de las orientaciones de manera transversal. Si usted es adherente de Mutual, va a entrar al icono que dice accede a nuestra herramienta digital. Al pinchar ahí, usted va a ingresar su root y su clave de acceso, y cuando dé el ingresar, automáticamente va a comenzar una descarga del documento Word, donde va a tener este prototipo de protocolo de seguridad sanitaria laboral. Esto es lo que yo les digo. Usted puede cambiar el fondo de pantalla. Importante que definamos aquí la fecha de elaboración o la versión del documento, porque recuerden que ya al portas o al día de hoy, ya estos documentos debieran estar
vigentes dentro de la empresa. ¿Y por qué versiones? Porque también dentro de la norma se indica que pueden haber actualizaciones en la medida que vayamos conociendo más de cómo se comporta este virus. Hoy día tenemos certeza y estamos en la incertidumbre, perdón, frente al comportamiento de una nueva variable de este virus. Por lo tanto, puede que en el día de mañana tengamos que complementar este protocolo. Es importante llevar ahí el control de las versiones de cambio. Usted entró a este portal, por lo tanto va a descargar el prototipo de reglamento y además en el mismo instancia va a poder sacar la guía de orientaciones y definiciones. Este es un documento en PDF porque en realidad no requiere mayor trabajo, sino que básicamente que usted tenga a su mano las disposiciones. Aquí en el mismo sitio que les comentaba, o en la sucursal virtual de nuestra página, encontramos un banner también que está al inicio de nuestra página, donde le dice, señor, aquí súmese a los desafíos del COVID, y aquí encuentra su autoevaluación COVID, que es esta la que está, como bien indica ahí, que está fundada en lo que es el formulario único de fiscalización. Por tanto, usted, el llamado a que en cada centro de trabajo se aplique esta autoevaluación y tenga ahí claramente las brechas. Esta página o este acceso le va a permitir generar un plan de acción sobre aquellos aspectos que no tiene normado, por lo tanto, le facilitará el poder avanzar en esta confección del protocolo. Aquí entramos en la sucursal virtual, ¿cierto? Y aquí tenemos en el costado izquierdo autoevaluaciones, entramos a la autoevaluación COVID y ahí va a encontrar todas las preguntas que hoy día desde la Dirección del Trabajo son las que se hacen en el momento de alguna fiscalización. Otras vistas más, recordar que también en nuestra página está el espacio Más Prevención para un Nuevo Contexto. Ustedes van a ingresar a este banner también y los va a llevar efectivamente y van a ingresar, se van a conectar con el espacio de coronavirus, que es las láminas que mostrábamos anteriormente. Finalmente, ahí están los dos protocolos, perdón, el protocolo más la guía, que son instrumentos mínimos que usted debería cumplir al momento de una fiscalización. Dentro del mismo espacio de la mutual, usted ingresa a prevención de riesgo, ingresa a capacitación, y aquí tenemos una muestra de todos aquellos aspectos importantes que hemos considerado para la difusión y la formación de nuestros trabajadores o de sus trabajadores, ¿cierto?, en su contexto laboral. Incluimos también, dado que la ley fomenta el teletrabajo, aquellos aspectos importantes que debemos considerar al momento de definir, incorporar esta modalidad de trabajo en nuestros procesos. ¿Sí? Por lo tanto, aquí también encontramos todos los soportes para lo que sean las necesidades de capacitación que ustedes detecten. Eso es lo que queríamos conversar desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias por su participación y le doy el pase a Octavio. Víctor, muchas gracias. Mucha información. Sabemos que esto ha ido evolucionando en el tiempo. Ya llevamos un mes y medio cerca recorrido desde la implementación de la ley y creemos que es necesario seguir sosteniendo este tipo de conversaciones. Como tú bien decías, hay certezas, hay ciertas incertidumbres también, y como esto va evolucionando, va cambiando, debemos estar súper alerta para ir haciendo los ajustes que sean necesarios y que permitan que las empresas, sobre todo las empresas más pequeñas, que son un poco el foco de este webinar hoy, tengan las herramientas suficientes para poder tomar lo que les corresponda y hacer de sus espacios de trabajo lugares más seguros para todos sus colaboradores. Quiero empezar ya a mirar las preguntas que nos han ido llegando en este rato. Agradecer nuevamente a Cecilia y a Víctor por las presentaciones, por el detalle que nos han hecho. Tenemos algunas preguntas. Quiero partir antes de las preguntas. Hay un par de preguntas relacionadas con cómo acceder a la página web y al sitio interno, digamos, o al sitio de las empresas, al sitio privado. Comentarles ahí que, primero, todas las empresas cuando ingresan a la mutual, para aquellas empresas nuevas recién ingresadas a la mutual, la generación de una clave es de forma automática. Por lo tanto, ahí invitar a quienes estén conectados a que si recién ustedes se adhirieron a mutual, pesquisen cuál es el contacto con el que se hizo el ingreso de esa empresa a la mutual, porque ese contacto debe recibir a su correo electrónico de forma automática la clave para poder acceder al portal de la mutual.
Si son empresas antiguas y no tienen hoy día la clave porque la perdieron o porque cambiaron las personas que eventualmente tenían este acceso, llamen a la línea 600-2555 y ahí les van a entregar las indicaciones necesarias para que puedan o recopilar su clave o acceder a una clave nueva, ¿ya? Eso es como lo primero, para que sabemos que además muchas empresas PYME, el contacto o la forma de llegar a la mutual muchas veces es a través de la página web, por lo tanto es súper importante tener clarito esos detalles. Yo creo que la primera pregunta probablemente vaya más para la Ceci, y yo quiero aquí juntar varias preguntas que dicen relación con aquellas empresas, muchas empresas chiquititas que no prestan servicio en una instalación propia, sino que lo hacen en la instalación de un mandante. Y por lo tanto, esta empresa no tiene un centro de trabajo donde tenga mucha gente, sino que más bien tiene a sus trabajadores repartidos en diferentes instalaciones. Entonces, ¿cómo se aplica el protocolo desde ahí? Si necesita un protocolo por cada lugar donde tiene personas trabajando en otras instalaciones, o si debe hacer eco del protocolo que tenga el mandante. ¿Cómo podemos dar más claridad de este tipo de contexto que se da generalmente también en las empresas más pequeñas? A ver si Cecilia ahí tú nos puedes ayudar un poco con eso. Sí, ahí evidentemente que si se está trabajando bajo régimen de subcontratación, esa empresa subcontratista o contratista de alguna u otra forma va a adscribir, adherir al protocolo que tenga en ese centro de trabajo la empresa principal, y eso va a estar reflejado también en el reglamento especial de contratistas que la empresa principal tiene que tener para poder tener las coordinaciones necesarias con todos los empleadores que estén en ese centro de trabajo y que se esté cumpliendo esta normativa. Ahora, eso no quita de que efectivamente la empresa contratista o subcontratista pequeña que estamos hablando, que está en ese centro, que tiene uno o dos trabajadores en un centro particular, va a tener que incorporar en el reglamento interno los parámetros básicos que mencionó muy bien Víctor en lo que dice en relación con el protocolo, porque además considerando que son temas muy básicos, el tema de la temperatura, el tema del distanciamiento, con alcohol gel, etcétera, etcétera. No sé si Víctor puedes complementar en algo Sí, este súper bien, tema. Ceci. Súper clarita la respuesta, pero solamente complementar que, dado que el criterio que puede utilizar el fiscalizador no es algo que nosotros podamos también normar, probablemente, tal como lo señala Cecilia, es nuestro criterio desde la lógica, desde la operatividad de un proceso, porque no tratamos, la idea no es complejizar, digamos, las medidas, sino que esta cosa fluya desde una empresa principal o de un responsable de un centro de trabajo. Pero el fiscalizador al momento de la visita puede decir, ¿sabes qué? Independientemente la empresa principal tenga un protocolo, basado en esta normativa, usted aquí dice que el empleador debe tener un protocolo. Y frente a eso, nuestra sugerencia es que ese protocolo específico que tenga el centro de trabajo probablemente no va a ser un gran protocolo, pero tiene que indicar que, por ejemplo, en el testeo diario de temperatura, la empresa XX se sumará o acotará las medidas dispuestas por la empresa principal o por la empresa dueña, digamos, que administra estas empresas más pequeñitas, porque tal como dijo Cecilia, son medidas generales. Yo probablemente como una empresa que presta un servicio en un centro de trabajo tengo que cumplir las disposiciones. Ahora, también es importante que si por ese motivo esta empresa que está arriba, a la cual yo le presto un servicio, no tiene disposiciones, yo obviamente en mi protocolo tengo que incluirlas, ¿sí? Porque recuerden que Cecilia aquí nos comentó un alcance dentro de toda la información que nos transmitió el concepto de culpa, ¿sí? Entonces ahí el empleador también debe tener la certeza de que por lo menos dentro de su jurisdicción o dentro de su alcance, efectivamente igual capacitó a sus trabajadores sobre las medidas de control, que estableció una disposición de alcohol gel, que les dio sus mascarillas, etcétera, ¿sí? No es un tema que sea tan solo desde el punto de vista de cómo lo observe el fiscalizador, sino que también usted como empleador tenga salvaguardado todos estos cuidados frente a algún caso que podamos tener de contagio y que se nos quiera indicar que tenemos culpa en este proceso, ¿sí? Eso solamente va a complementarse. Súper importante, yo creo que aquí también hay que hacer un llamado a que la relación que exista entre empresas mandantes, empresas contratistas, subcontratistas o prestadoras de servicio, también debe ser más estrecha. Debemos procurar que las medidas que tomemos las hagamos en conjunto.
no nos preocupemos solamente de cumplir, porque eso sabemos que va a generar una mejora, digamos, pero hagámoslo bien, hagámoslo en conjunto. A lo mejor hay que tomar ciertas decisiones en conjunto entre el mandante y el contratista, porque eso también permite que las medidas que logremos tener sean medidas, como decía Víctor, que fluyan en la organización o en estos espacios de trabajo donde tenemos muchas veces 2, 3, 4, 5 empresas en un solo lugar. Entonces lo importante al final es cómo entre todos resguardamos la seguridad y la salud de los trabajadores en el ámbito del COVID como hoy día se plantea. Para redondear un poquito, también probablemente esta pregunta sea para la Ceci. A los trabajadores con suspensión de contrato, ¿se les debe contratar el seguro COVID? ¿Cómo se articula eso en la medida que probablemente también van a ir saliendo algunos trabajadores de la suspensión de contrato, o probablemente hay algunos que también ingresen? Esto también depende mucho de cómo se esté dando el plan paso a paso y el tema de los confinamientos en las comunas. Sí, evidentemente que va muy de la mano con la realidad sanitaria de cada comuna y la situación en la que se encuentre en cuanto a las medidas de confinamiento que dicte la autoridad, pero tenemos que recordar que el seguro es para trabajadores que están desempeñando sus labores en formato presencial, ¿sí? Total o mixto, y estos trabajadores con suspensión de contrato no están desempeñando labores, punto, ni presencial, ni tampoco a distancia. Por lo tanto, respecto de ellos no es exigible la contratación del seguro, sin perjuicio que si se activa el contrato, o sea, si se detiene esa suspensión de contrato y el trabajador vuelve a laborar en formato presencial, total o mixto, recae, por supuesto, la obligación del empleador, que si bien la ley no establece expresamente el plazo, yo creo que hay que tomar el plazo de nuevas contrataciones, que son 10 días corridos desde que el trabajador vuelve a formato de trabajo, que reanuda sus labores contractuales laborales. ¿Sí? Así que ese es el plazo que debiera tomarse, aunque si bien hago la aclaración que no está expresamente contemplada esta situación en la ley. Perfecto. Otra pregunta dice aquí, ¿en qué situación quedan los trabajadores del servicio público que están acogidos al Código del Trabajo? Ejemplo, los asistentes de la educación. Ahí efectivamente nosotros no podemos tomar definiciones porque no tenemos las competencias para aquello. Lo que sí puedo señalar es que el trabajo a distancia, el teletrabajo, está descartado para los trabajadores del ámbito público porque efectivamente hay disposiciones de Contraloría donde dice que el formato de trabajo de los trabajadores públicos es bajo otros parámetros que Contraloría definió, que no es el trabajo a distancia o teletrabajo regulado por la legislación conforme al Código del Trabajo. Respecto de ellos, también el dictamen de la Dirección del Trabajo que les mencioné descarta la exigencia de contratación del seguro. Lo que sí debe cumplir las entidades públicas y privadas es el protocolo, porque la ley en el artículo 4 menciona tanto empresas como protocolos, y también la circular menciona empresas y protocolos. Ahora, la última palabra respecto de los temas de los trabajadores del ámbito público con sus distintas formas de contratación la tiene Contraloría, ¿sí? Así que vamos a tener que estar atentos a Contraloría. Hay una solicitud que ingresó el Ministerio de Educación a la Dirección del Trabajo, que está vinculada justamente a los trabajadores de colegios municipalizados, etcétera, y tenemos que estar pendientes también de esta decisión que tome la Dirección del Trabajo conforme a lo que se plantea allí. Pero lo que dice relación con esa presentación es respecto del aspecto de trabajo a distancia o teletrabajo de esta ley. No de todos los otros aspectos que mencioné, que estarían más claros. Dijimos, seguro estaría descartado, y el tema del el protocolo, que por el contrario sí es exigible respecto a los empleadores del ámbito público. Perfecto. Oye, también importante mencionar que, y como esto ha ido cambiando y está evolucionando, probablemente no vamos a tener todas las respuestas. Hay No cosas tenemos todas las todavía. respuestas y hay muchos temas que están, como les digo, pendientes de definición por parte de las autoridades que tienen que tomar las decisiones. Y nosotros, lamentablemente, no tenemos facultades para interpretar la normativa, porque somos administradores del seguro de la ley 1744, no tenemos esas facultades y tenemos que estar a la espera de lo que van a ir definiendo las autoridades en uno u otro sentido.
Perfecto. Eso es importante recalcarlo precisamente para que también las expectativas las vayamos regulando. Otra pregunta aquí dice, ¿qué pasa cuando un trabajador tiene 2 o 3 trabajos? ¿Cuál es el que paga el seguro o le deben hacer todos los empleadores de ese trabajador? ¿Cómo funcionaría ahí la contratación del seguro cuando tenemos Más de un un empleador. Sí. Esto no está regulado en la ley, sin embargo, la Dirección del Trabajo, en el dictamen que les estoy refiriendo una y otra vez, señala que efectivamente es una obligación simplemente conjunta. ¿Qué quiere decir aquí la Dirección del Trabajo, sin decirlo en forma absolutamente expresa? Que debieran ponerse de acuerdo los distintos empleadores de un trabajador que tiene más de un empleador respecto de quién va a pagar, cómo se distribuye el monto del seguro. Ahora, esto es difícil de administrar, efectivamente somos conscientes de que es una situación difícil de administrar, pero esa es la salida que encontró la Dirección del Trabajo respecto de esto. Lo claro es que es un seguro por trabajador, o sea, no porque el trabajador tenga más de un seguro, por ejemplo, va a tener una mejor o mayor cobertura, no porque la cobertura es única, ¿sí? Que lo ideal es acoger esta decisión que tiene la Dirección del Trabajo de que es simplemente conjunta, ojalá poder ponerse de acuerdo, quién lo paga, cómo se distribuye el monto, etcétera, etcétera. Perfecto. Vamos a ir cerrando. Me están pidiendo reforzar el número telefónico, el número para que las empresas puedan llamar, 602.555. Ese es el número de nuestro contact center donde pueden llamar para ver cómo pueden acceder al portal web si es que no tienen la clave o necesitan recuperar la clave. Ahí van a tener instrucciones para cómo pueden ustedes acceder a nuestro portal web. Es muy importante también hacer mención de la autoevaluación, más allá de lo que hayan escuchado acá hoy día, o de bajar el protocolo y hacer también esta adaptación o buscar los ajustes. Es importante que se autoevalúen. Estamos invitando de manera masiva a hacer autoevaluaciones. Esto les permite tener rápidamente una foto de cómo están preparados para enfrentar este COVID-19 en sus organizaciones y desde ahí rápidamente también tomar medidas. Queremos darle las gracias nuevamente, Víctor, Cecilia, por el tiempo, por la disposición para responder preguntas, para mostrarnos todas estas materias nuevas y contingentes. Lamentamos si no pudimos abarcar todas las preguntas, pero también el tiempo es limitado y no siempre, tampoco tenemos todas las respuestas, como lo mencionábamos recién. Queremos invitarlos a que revisen nuestra página web. Ahí también hay un dossier importante de preguntas frecuentes que hemos construido en las últimas 2 semanas. Hemos tenido muchas preguntas de muchas empresas, de muchos interlocutores, y esas preguntas frecuentes creemos que también les van a ser de utilidad para ir ajustando lo que necesiten. Y ya cerrar y ¿cómo se llama? Y despedirnos. Para nosotros, tener estos eventos digitales es súper importante, nos permiten establecer una relación, sobre todo con las empresas que estuvieron convocadas al webinar de día, que son las empresas más pequeñas, nos permiten tener una relación distinta. Creemos que es súper necesario darle continuidad a este tipo de webinar, sobre todo en temas contingentes. Vamos a tratar de ir mirando las preguntas que quedaron en el tintero y si las podemos responder en otro ámbito, también lo vamos a hacer. Pero lo importante para ir finalizando es reiterar los agradecimientos. Ha sido un espacio de conversación de más de 1 hora y media. Hemos respondido a hartas preguntas y vamos a estar disponibles de manera permanente para seguir sosteniendo estos espacios y probablemente también con otras temáticas. Reiterar nuevamente los agradecimientos, Cecilia, Víctor. Damos con esto cierre a esta actividad y esperamos encontrarnos pronto en otro contexto como este y ojalá entregándole más información todavía a las empresas más pequeñas, sobre todo que sabemos son las que más lo necesitan. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí. Muchas gracias, que estén súper bien. Cuídense. Nos vemos.